En 1956, IBM revolucionó el mundo de la tecnología con el lanzamiento del primer disco duro. Un grupo de ingenieros trabajaba incansablemente en laboratorios llenos de equipos voluminosos, luces intermitentes y paneles de control futuristas para la época. Este innovador dispositivo, que pesaba 1 tonelada, necesitaba ser transportado con herramientas industriales. Aquí vemos cómo técnicos empujaban el enorme disco duro de 5 megabytes sobre un marco metálico. Para su traslado aéreo era necesario un montacargas. Las grúas aseguraban cuidadosamente la carga mientras los técnicos verificaban cada detalle, garantizando su seguridad antes de ser llevado al avión. Internamente, este coloso albergaba discos metálicos y mecanismos precisos. Un vistazo cercano nos muestra el delicado movimiento de los cabezales de lectura sobre los platos magnéticos. La magnitud de este invento era impresionante. Un hombre común apenas podía comprender que este dispositivo, más alto que su cintura, era el futuro del almacenamiento digital. El peso del disco duro, cercano a los 1000 kilogramos, era medido en básculas mecánicas mientras los técnicos ajustaban las cadenas para evitar cualquier accidente. En las oficinas de IBM, los empleados trabajaban con computadoras y máquinas de escribir, mientras técnicos ajustaban cintas perforadas, anticipando el impacto que este invento tendría en la industria. El transporte del disco duro no era sencillo. Enormes camiones aseguraban su traslado, con cadenas vibrando ligeramente y conductores verificando cada carga antes de partir. Para los ingenieros, crear este dispositivo significó diseñar esquemas detallados. Aquí vemos cómo un diagrama técnico cobraba vida, mostrando los componentes clave de su funcionamiento. Los centros de datos de la época eran impresionantes, luces parpadeantes, cables extendidos y ventiladores creando un ambiente que definía la innovación tecnológica de los años 50. El impacto mediático no se hizo esperar. Los periódicos anunciaban con titulares destacados: IBM lanza disco duro de 5 megabytes, marcando un antes y un después en la historia de la tecnología. En la actualidad, 5 megabytes apenas alcanzan para almacenar una imagen capturada por un smartphone moderno. Los jóvenes ingenieros de la época, con pantallas de texto verde fosforescente, trabajaban día y noche, anotando cada avance mientras disfrutaban de refrescos en botellas de cristal. Los jóvenes ingenieros de la época, con pantallas de texto verde fosforescente, trabajaban día y noche. Para la época, los trabajadores de IBM programaban en sus máquinas verdes para intentar reducir el tamaño y optimizar la capacidad del dispositivo. Cada prototipo era sometido a rigurosas pruebas. Los técnicos ajustaban válvulas y conexiones mientras el disco duro emitía suaves sonidos mecánicos, simbolizando su sofisticación. Familias impresionadas por el tamaño y la capacidad del disco duro de 5 megabytes. Sin embargo, las familias se sorprendían porque con 5 megabytes también podían almacenarse miles de documentos digitalizados. Con el tiempo, este hito histórico se convirtió en una pieza de museo. En vitrinas iluminadas, los visitantes admiraban el disco duro, recordando la evolución de la tecnología. Para la época, 1/3 de las contrataciones en manufactura de IBM eran mujeres, quienes estudiaban científicamente cómo lograr reducir el tamaño y aumentar las capacidades de almacenamiento. El transporte marítimo también formó parte de la historia. IBM aprovechaba embarcaciones especializadas de la época para enviar discos duros a distintas partes del mundo. Este método estratégico garantizaba la distribución internacional, descartando complejidades a la hora de trasladar tecnología avanzada por vías marítimas en los años 50. En las aulas universitarias, profesores explicaban con pasión el funcionamiento del disco duro, mostrando modelos a estudiantes atentos, inspirados por este logro sin precedentes. Con los años, algunos dispositivos quedaron relegados a sótanos polvorientos. Sin embargo, cada uno guardaba historias de una época donde todo era un desafío técnico. IBM organizaba eventos impresionantes para presentar este invento. En escenarios iluminados, ejecutivos mostraban el disco duro mientras el público aplaudía, comprendiendo su importancia. En las fábricas, la producción del disco duro requería manos hábiles y tecnología avanzada. Las líneas de ensamblaje, con trabajadores dedicados, daban vida a este dispositivo monumental. Niños en los museos miraban con asombro estos dispositivos históricos, reflexionando sobre cómo algo tan grande podía tener tan poca capacidad en comparación con los teléfonos modernos. Los discos actuales tienen capacidades de almacenamiento millones de veces superiores a los discos de 1956. Este ingenioso y poderoso invento de IBM sentó las bases para el desarrollo de la tecnología moderna, que aún está en crecimiento. Suscríbete y activa la campanita para ver más historias como esta.